Bien, buenos días a todos. Me llamo Marcos García y voy a hacer de moderador en esta mesa que lleva por título Nueva Gobernanza, Nueva Ciudadanía. Bueno, yo quería agradecer a la organización que me invitaran, que pensaran que yo podía hacer de moderador en una mesa de este tipo. Para mí es un reto porque no suelo hacer de moderador en debates, así que vamos a ver cómo sale la cosa. Están con nosotros tres personas que creo que nos pueden ayudar muy bien a pensar lo que está pasando en el presente y ver qué de nuevo hay en muchos de los procesos de cambio que estamos viviendo y qué de viejo también hay en todo esto, ¿no? En qué medida esto también se ha vivido también en otros momentos. A mi izquierda está Daniel Innerarity, que es catedrático de Filosofía Política y Social en la Universidad del País Vasco, director del Instituto de Gobernanza Democrática. Entre los muchos libros que ha publicado, destaco algunos como Un mundo de todos y de nadie, El futuro y sus enemigos, Un nuevo espacio público, o más recientemente, y creo que es el libro que más nos va a ayudar en este debate, que es La política en tiempos de indignación, que se publicó en 2015. También me gustaría recomendar algunos vídeos que se pueden encontrar online. Yo he accedido a los tres en gran medida gracias a los vídeos que hay en YouTube de sus conferencias, así que también me gustaría recomendaros algunos. Precisamente, por ejemplo, la política en tiempos de indignación se presentó en la sala Coldo Michelena y hay una conferencia que creo que está muy bien de Daniel y luego también una intervención que hizo en el Centro de Cultura Contemporánea en 2012 con la idea de educar para una sociedad del conocimiento. Bueno, más a la izquierda está Manuel Cruz, que es catedrático de Filosofía Contemporánea en la Universidad de Barcelona, ha sido profesor visitante en diversas universidades europeas y americanas, así como investigador en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y bueno, es también un autor muy prolífico en medios de comunicación, también ha dirigido diversas colecciones, Pensamiento Contemporáneo, Biblioteca del Presente de Paidós, ha sido codirector de las colecciones de Filosofía Hoy de Santillana, la Biblioteca Iberoamericana de Ensayos de Paidós, México, y actualmente dirige la colección Pensamiento Herder, la editorial Herder, y también es editor de la serie Pensamiento 21, serie editorial Los libros de Catarata. Entre sus libros voy a mencionar tres: Una comunidad ensimismada, Democracia movilizada de 2015 y Pensar es conversar. Durante 10 años estuvo en la cadena SER, en el programa de Gemma Nierga con Manuel Delgado, donde también analizaban el momento presente en aquel momento, ¿no? Por último, bueno, entre los vídeos también me gustaría destacar que podemos encontrar en la red de Manuel Cruz, el programa que se hizo en la 2, Pienso, luego existo, que hace un recorrido, una introducción a todo su pensamiento, en un programa que se grabó precisamente en mayo de 2011. Y también destacaría una conversación que estuve viendo, que es una conversación entre Jorge Ribalta, un artista, y Manuel Cruz en una galería que es Angels, en Barcelona, sobre la memoria urbana. A lo mejor es algo que puede salir durante el debate. Y bueno, y por último, César Rendueles, que es sociólogo y profesor en la Universidad Complutense, en la Facultad de Sociología. Fue miembro fundador del colectivo de intervención cultural La Dinamo y bueno, entre el año 2003 y 2012 trabajó en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Allí, por ejemplo, comisarió una interesante exposición sobre Walter Benjamin y bueno, él ha publicado recopilaciones editado de la obra de Karl Marx, la antología sobre el capital, una selección sobre textos sobre materialismo histórico y también ha editado algunos ensayos de autores clásicos como Walter Benjamin,
Cal Polanyi o Jamie Benzal. Entre sus publicaciones voy a mencionar, creo que son todas las que tienen hasta el momento: Sociofobia, el cambio político en la era de la utopía digital, un libro que realmente creo que salió en 2013 y tuvo un impacto muy grande. Después publicó Capitalismo Canalla, una historia personal del capitalismo a través de la literatura, y recientemente ha publicado En Bruto, una reivindicación del materialismo histórico, y también un libro que ha escrito junto a Joan Subirats, que es Los bienes comunes. Bueno, entre sus charlas y vídeos que he podido ver, yo destacaría la introducción a Marx en un ciclo de la Complutense que se llama Pensamientos radicales contemporáneos. Un ciclo muy interesante en el que intervienen también otros autores, y César hizo en el MAGMA, en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, Walter Benjamin, leído por César Endueles, con, digamos, la bibliografía, los libros que ha leído César de Walter Benjamin, y cómo hace una lectura de este autor. Y también me gustaría destacar dos entrevistas, una que le hizo Ernesto Castro Córdoba sobre capitalismo canalla, o la de Pablo Iglesias en la Tuerca. Bueno, pues después de esta introducción me gustaría comenzar lanzando una pregunta, ¿no? Quizá uno de los problemas de nuestro tiempo, y en el que muchas personas coinciden, es el de la crisis de las instituciones que hemos heredado. Parece que hay una distancia muy grande entre las personas y las instituciones, y a mí me gustaría preguntaros a los tres, empezando por Daniel, ¿por qué decimos que las instituciones están en crisis? Y más aún, ¿cómo describiría el estado actual del momento en el que vivimos? ¿Se oye, verdad? Ahora sí. Vale. Déjame comenzar agradeciendo tu amable presentación y la invitación a venir a Burgos, que era una cosa que ya tenía yo pendiente desde hace 2 años, que me invitasteis y muy amablemente habéis vuelto a insistir. En aquel momento no podía y he venido con muchas ganas. Y bueno, yo creo que las profesiones en la sociedad, o los profesionales, estamos acostumbrados a que nos dirijan determinadas preguntas, ¿no? Según el tipo de profesión. Si uno es doctor, ¿qué me pasa, doctor? Si uno es mecánico, esto tiene arreglo. El tipo de preguntas que nos hacen a los filósofos suelen ser del estilo de la que tú acabas de hacer, ¿no? ¿Qué está pasando, ¿no? Que son preguntas muchísimo más complicadas. Me gustaría a mí ser un mecánico o un doctor que prescribe un medicamento. No tengo una respuesta más que algo un poco general, pero que creo que nos puede servir por lo menos para iniciar este debate. Yo creo que estamos asistiendo a unos cambios brutales en nuestras condiciones de vida, en todos los órdenes de nuestra existencia, y somos conscientes de que no tenemos un pleno control sobre esos cambios. Y ante esto reaccionamos de una manera abrupta, con irritación, a veces con melancolía, pero fundamentalmente con irritación. Yo creo que se podría decir que vivimos en sociedades exasperadas, o sea, sociedades que están muy irritadas ante esta circunstancia. Y en este contexto, ya hablando ya de la política concretamente y de las instituciones políticas, lo que pasa es que gana la batalla política aquel que es capaz de representar mejor este malestar. Y los partidos clásicos, digamos, por llamarlos de alguna manera, que mantienen posiciones equilibradas, no cuentan con la comprensión de los enfurecidos, ¿no? Un enfurecido no quiere a alguien que le hable de límites, de responsabilidad, sino de dar una patada encima de la mesa, ¿no? o simplemente tirar la mesa, ¿no? Entonces, esta disociación entre quienes gestionan las limitaciones del cambio y quienes están radicalmente enfurecidos caracteriza un poco el paisaje en el que estamos, ¿no? Dentro de 2 días tenemos elecciones americanas, ¿no? En las que desgraciadamente no podemos votar, aunque deberíamos. Bueno, se presentan 2 posiciones que son exactamente esto: una persona que gestiona las limitaciones y otra persona que tiene una furia contra el sistema contradictoria, tal, pero que tiene
un atractivo para probablemente 60 millones de norteamericanos, ¿no? O, por ejemplo, pensemos los dos grandes movimientos contestatarios que ha habido en Estados Unidos en estos últimos años, Occupy Wall Street y el Tea Party, se vieron, encontraron su impulso más radical hacia el éxito en el 2008, es decir, cuando Obama aprueba las medidas de rescate bancario, ¿no? Es decir, que el mismo fenómeno, el mismo acontecimiento que irrita, y además con bastante lógica, irrita, puede producir un movimiento como el Tea Party y un movimiento como Occupy Wall Street. Bueno, yo creo que estamos en esta situación y mi pregunta, ya que me has hecho tú una pregunta, pues yo devuelvo con otra pregunta, ¿no? Y mi inquietud es, bueno, de este sistema irritado, de esta sociedad irritada, ¿va a salir algo mejor? Entonces, yo no sé si puedo ahora adelantar mi respuesta o me vas a dar una segunda oportunidad. ¿Qué te parece mejor? Es justo la pregunta que me gustaría hacer. Después, pues. Casi no lo hemos preparado, pero... claro. Bueno, Manuel, hace justo un año o un poco más escribiste un artículo que hablaba del desencanto que viene. Hola. ¿Ahora? Perdón. Manuel, hace justo un año o un poco más escribías un artículo que se titulaba El desencanto que viene. Las expectativas que se estaban generando en aquel momento parecían muy grandes y tú veías que probablemente no se iban a cumplir, con lo cual íbamos a llegar a un momento de desencanto fuerte. ¿Crees también que la irritación sería la emoción que describe el estado actual? ¿Es el desencanto? ¿Son solo emociones negativas o también están larvadas también otras emociones de ilusión, de esperanza, de ganas de hacer las cosas de otra manera? ¿Conviven esas dos tendencias? No. Bueno, yo te dejaría el mío, pero yo creo que sí. Hola. Ya ves. ¿Estará apagado el...? ¿Sí, ahora sí? Ahora sí. Perfecto, vale. Bueno, yo también, por supuesto, déjame que empiece dando las gracias a la organización por invitarme y, por supuesto, a ti por tu generosa presentación. Vamos a ver. Yo tengo la sensación de que, creo que eso se puede contar sin revelar ningún secreto, ¿no? Decía Daniel que no estaba preparado lo de las preguntas, pero es verdad que ayer charlamos un poco sobre cómo pensábamos que podría ir este encuentro, este diálogo, ¿no? Pero quedamos que no lo íbamos a contar. Es que no me acordaba de esto, pero bueno. Ya que empezó a contarlo, pues creo que un punto en el que estábamos más o menos de acuerdo era en que la situación que estamos viviendo es una situación en la que inevitablemente uno ve paralelismos con el pasado. Y creo que es bueno que uno, si puede reconocerlos, los reconozca. Es decir, que no sea demasiado adanista y crea que con uno cada día empieza todo. ¿Qué le vamos a hacer? No es así. Y conforme se cumplen años, esto se convierte en una evidencia, ¿no? O sea, el mundo no empieza con nosotros cada día. Que haya cosas que se repiten tendría su lógica. La lógica de que existen unas condiciones profundas, materiales, sociales, económicas, políticas, que en algún grado permanecen. Entonces, en esa medida sería lógico que hubiera permanencia de cosas. Pero también es evidente que hay cosas que han cambiado y que la situación en la que vivimos, el mundo de hoy, nuestra sociedad, no es exactamente la misma de antes. El paralelismo, ayer a mí se me ocurría formularlo así, ¿no? Creo que son más adanistas las condiciones reales que los discursos. Quiero decir, tengo la sensación, cuando escucho discursos de personas que proclaman traer una novedad, que lo que proclaman, no sé si esa es la novedad, pero sí creo que en la realidad están pasando cosas inéditas. El paralelismo que se me ocurría ayer era la situación de los jóvenes. La situación de los jóvenes, en fin, hace unas décadas, los años 60, 70, incluso parte de los 80, eran años de juvenilismo. O sea, la juventud era un valor. Y la juventud como sector
no solamente como generación, sino incluso como sector social, tenía un hambre que creía que podría satisfacer. Y de alguna manera el mundo le decía, sí, la satisfarás. El futuro es tuyo. Las condiciones sociales, económicas, de trabajo, no eran las mismas. Hoy, por señalar una diferencia muy clara, que en buena parte explica muchos de los nuevos fenómenos políticos, la juventud no está en la misma situación, ni muchísimo menos. Incluso podríamos pensar que la situación de la juventud, analizando el paro, pongamos por caso, es particularmente, la juventud es un sector particularmente vulnerable en este momento. Bueno, el dato todo el mundo lo sabe, o sea, el índice de paro mayor que hay es precisamente entre los jóvenes. Claro, eso por un lado. Y luego están cómo ha cambiado la situación, digamos, planetaria. En el año 89, por decirlo con una fórmula absolutamente simplista y vertical, en el año 89 el capitalismo se quedó solo. Y eso, por decir muy abruptamente algo que seguro que César dirá mejor que yo, ha terminado provocando que el capitalismo hoy no sea solo un modo de producción económico, sino que sea un modo de producción de vida. Es decir, hablar hoy de capitalismo no es hablar solo de un modo de producción económico. Implica hablar de una forma de vivir, de un tipo de sociedad. Hace años que se viene diciendo, hace años que ya se anunciaron cosas como la sociedad del espectáculo, que ahora la vemos absolutamente materializada, y hace años también que se nos anunció el no futuro. Bueno, ahora estamos en la época claramente del no futuro. Es llamativo lo poco que hablamos del futuro. Es muy llamativo. Hablamos del futuro desde algunos puntos de vista. Las novedades tecnológicas, las novedades en medicina, pero es curioso, hace unos años hablábamos mucho de cómo sería la sociedad en el 2050 y fantaseábamos cosas. Ahora hemos dejado de hablar de cómo será la sociedad en el año, no sé, 2100. Antes se hacía mucho, se aventuraba mucho y por eso la ciencia ficción tenía tanto apogeo. Ahora no. ¿Esto qué tiene que ver con tu pregunta? Con el hecho de que es muy complicado. La ilusión hoy se ha puesto extremadamente complicada. La ilusión, en ese sentido, es cada vez menos una ilusión ambiciosa, una ilusión con mucha hambre, y es una ilusión, si tiene sentido hablar así, resistencial. Una ilusión quizá a escala humana, no lo sé, pero ya no es la gran ilusión. Ya no es la ilusión de el futuro es nuestro, porque ni siquiera sabemos, sobre todo los más jóvenes, ni siquiera saben si va a haber futuro, es decir, territorio en el tiempo sucesivo en el que ellos puedan materializar sus ilusiones, sus esperanzas y sus sueños. Entonces, en ese sentido, respuesta a la pregunta, sí, hay ilusión, pero como casi todo en estos tiempos, tampoco la ilusión es lo que era. César, bueno, tú, digamos, aparte de tu vida académica y como gestor cultural, también has estado muy cerca, en muchos casos, de los movimientos sociales, ¿no? Desde los años 90, y aunque por juventud no viviste la época de la transición de primera mano, pero sí que en tu trabajo has analizado muy bien, yo creo, la evolución y las crisis del capitalismo, ¿no? Desde el siglo XVIII, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿cómo interpretarías el momento presente, ¿no? Como una nueva crisis? ¿Qué hay de nuevo en esta y qué podemos aprender de las anteriores? Sí, permíteme que... ¿Se oye? Sí. Permíteme que responda de una manera un poco lateral, ¿no? Yo creo que muchas veces cuando nos preguntamos, ¿no?, qué es lo que ha entrado en crisis, ¿no?, en el momento actual, en el momento institucional actual,
damos por supuesto que antes no estaba en crisis, ¿no? Que ha habido un cambio muy grande en nuestro entorno político, institucional, debido pues, a cambios en las condiciones materiales, ¿no? a alguna clase de crisis. Esto en parte es verdad, pero creo que solo en parte. Yo en clase con mis estudiantes de una asignatura que doy sobre desigualdad social, al principio del curso suelo hacer un experimento que es... bueno, les digo qué tasa de pobreza hay ahora, que anda el riesgo de pobreza anda en el entorno del 22%, 22 y pico por ciento de la población española está en riesgo de pobreza, y les pregunto qué tasa de pobreza creían que había en el momento en el que éramos ricos, en 2007, cuando el PIB español bueno, pues era increíblemente alto, ¿no? Y íbamos a superar a Alemania, jugábamos como era la Champions League, ¿no? De la economía mundial, estas cosas. Casi todo el mundo dice que estaba por debajo del 10, en el 8, el 9. En realidad estaba en el 19,7%. 19,7% era la tasa de riesgo de pobreza en ese momento. Los que hemos cambiado somos nosotros. Lo que pasa es que antes no nos importaba. De repente empezaron a aparecer en los titulares de los periódicos noticias sobre desigualdad y pobreza. Yo creo que eso es lo que ha pasado. Quienes hemos cambiado somos nosotros. El sistema ya estaba en crisis. Quiero decir que lo que de repente nos hemos hecho conscientes es de las limitaciones que ese sistema, que ese conjunto de instituciones tenía, de la pérdida de soberanía que habíamos aceptado respecto a nuestras expectativas políticas, respecto a los discursos que nos decíamos a nosotros mismos sobre la democracia, sobre la institucionalidad asociada a esos procesos políticos, ¿no? En ese sentido, yo creo que el lema ese del 15M, no somos mercancía en manos de políticos y banqueros, es extremadamente lúcido. Yo creo que lo que ha habido es una toma de conciencia de unas limitaciones institucionales que procedían del pasado, que estaban ya instituidas de tal manera. Y lo que pasa es que la crisis económica de repente rompió un poco, ¿no? Las condiciones materiales que hacían tolerables esa situación, ¿no? De pérdida de soberanía, ¿no? Cuando, pues, por ejemplo, ese instrumento privilegiado de bienestar, ¿no? con muchas comillas, que había en España, que era la esperanza o la promesa de movilidad social ascendente, ¿no? A través de la transmisión de patrimonio inmobiliario, salta por los aires con la crisis inmobiliaria, pues de repente ya no vale, ¿no? Se rompe un poco el contrato social que había, basado en que bueno, se aceptaba una pérdida de soberanía política muy importante, se aceptaba que aquí se discutía de todo, excepto de los privilegios, ¿no? De las élites económicas, sin buena medida política, o de casi todo. Ese digamos, contrato social salta por los aires cuando no hay esa contraprestación material, ¿no? Y de alguna forma el sistema no cumple con lo que prometía. En ese sentido, yo lamento, bueno, no lamento, no, realmente simplemente no estoy de acuerdo, ¿no? con esa caracterización que mencionaba Daniel de quienes planteamos estas contradicciones como enfurecidos, no sé si como indignados, como ¿no? gente, pues eso, no sé, de alguna forma incapaz, ¿no? de una cierta moderación en las formas de intervención institucional, etc. Yo creo que pasa un poco lo contrario. O sea, a quienes veo yo como auténticos locos enfurecidos, ¿no? que viven en un mundo lisérgico, es a las élites económicas y políticas, ¿no? Que, o sea, a mí realmente, no sé, o sea, esas formas de vida que proponen y que promueven sí que son realmente pues eso, propia de personas con un anclaje en la realidad bastante remoto, ¿no? O sea, la forma de vida de esas élites globales cuya patria es el Hotel Hilton más cercano, a mí me parece que ellos sí se comportan como auténticos nihilistas enfurecidos. No al fin y al cabo quienes salen a la calle para parar un desahucio, quienes salen a la calle para exigir pues eso, que no se les corte la luz durante el invierno, quienes salen a la calle para pedir, por ejemplo, pues que haya a lo mejor unas condiciones mediáticas de menor concentración monopolística que las que hay ahora, ¿no? Yo no creo que eso sean locuras enfurecidas ni indignadas. Creo que lo que son locuras enfurecidas e indignadas es esa idea absurda completamente, ¿no? de que el capitalismo de casino en el que vivíamos puede proseguir indefinidamente. Eso sí que es completamente lisérgico y propio de personas eso, ¿no? absolutamente pues eso, fuera de la realidad. Y yendo ahora ya sí más a la pregunta y conectando con lo que planteaba de nuevo Daniel, sí es verdad que hay una similitud muy grande con justamente con el periodo de entreguerras, ¿no? Un momento en el que precisamente, pues como planteó por ejemplo Carpolanyi, ¿no? la mercantilización generalizada dio lugar a reacciones sociales a veces neocomunitaristas de muy distinta índole.
Polanyi planteaba que es verdad que esas reacciones de la sociedad pues, no está garantizado que vayan a ser ilustradas, emancipadas y progresistas. A veces son atroces. Una reacción de la sociedad fue el fascismo y el nazismo, ¿no? Que intentaba pues, tratar de poner alguna clase de dique, alguna clase de institucionalidad moralmente repugnante en ese caso a pues el nihilismo de la extensión sin límites del mercado. Y creo que es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Hay reacciones a la sociedad, algunas repugnantes, como son expresiones racistas de la ultraderecha, como es el islamismo en buena medida, ¿no? Como puede ser la ultraderecha conservadora de Estados Unidos, que son reacciones a la mercantilización extrema. Pero creo que también está viviendo otro tipo de reacciones de otra índole, ¿no? Que prosiguen por el camino de la emancipación social y tratan de recuperar la soberanía política democrática. Y no son precisamente las mejor tratadas, por ejemplo, por los medios de comunicación. Y pienso en el ejemplo de Grecia, ¿no? En lo que pasó en Grecia cuando se intentó proseguir por un camino distinto al de la ultraderecha, el racismo, etc. Hubo una auténtica agresión financiera, política y mediática, creo que sin precedentes, ¿no? En la historia europea. ¿Se oye? Hola. Sí, perdón. Muchas gracias, César. Bueno, yo creo que son tres interpretaciones que creo que van a dar mucho juego para el debate. Ya ha habido algún intercambio, ¿no?, de unas reacciones a las intervenciones de los tres. Bueno, la siguiente pregunta era precisamente la que tú mencionabas antes, de, bueno, ¿qué podemos hacer ante esto, ¿no? En políticas en tiempos de indignación decías, bueno, la indignación es una emoción, es un sentimiento que es positivo si nos lleva a construir algo, ¿no? A construir algo que de alguna manera repare aquello que nos indigna, ¿no? ¿Ves algunos signos de que esto esté sucediendo, de que pueda suceder? Y si es así, ¿dónde los verías? Sí, bueno, mi gran preocupación al escribir este libro, y en general la que sigo teniendo, es que la indignación sea un sentimiento que termine siendo una especie de desahogo improductivo y que no dé lugar a transformaciones efectivas de la sociedad. En este sentido le contesto a César porque no me he debido explicar muy bien. Yo es que me encuentro entre los indignados, yo estoy muy cabreado, o sea, y estoy muy irritado con lo que está pasando, ¿no? Como puedes imaginar. Y veo a las élites bastante tranquilas, porque veo a esas élites a las que tú y yo no les tenemos especial simpatía, veo que nos han dado un entretenimiento, un desahogo improductivo. Estos chicos, se han cabreado, bueno, pues ya se les pasará el cabreo, ¿no? Y yo no quiero que se nos pase el cabreo, yo lo que quiero es que ese cabreo dé lugar a una transformación real de nuestros sistemas políticos, y en esto soy pesimista. ¿Por qué? Pues lo explicaré con la siguiente teoría. Yo creo que tenemos un sistema democrático abierto, donde se puede protestar, se pueden hacer muchas cosas, y tenemos un sistema político incapaz de vehicular esas protestas y darles una articulación coherente, ¿no? Entonces, lo que está fallando no es la democracia. A veces se dice, estamos en una época postdemocrática. Bueno, eso sería un asunto muy técnico para entrar en el asunto, pero yo no estoy nada de acuerdo con el discurso de la postdemocracia. Yo creo que estamos en una época postpolítica. La democracia funciona muy bien. La gente protesta, la gente expresa su opinión, se mueve, se moviliza, para desahucios. Lo que no tenemos es una política de vivienda correspondiente a los desahucios que hemos parado, ¿no? Lo que está fallando es el sistema político. Y, por tanto, me preocupa mucho que vayamos a una sociedad muy irritada, que se junta con un sistema político muy agitado, cuyo resultado es nada. Nada. Y no voy a poner ejemplos concretos porque no hemos venido aquí a hablar de cosas muy concretas, para algo somos filósofos, ¿no? Es decir, yo creo que funciona bastante bien en nuestras sociedades lo que podríamos llamar el soberano negativo. La sociedad como soberano negativo, que dice no, que contravota, casi todos contravotamos, más que votar por algo, votamos contra algo, paralizamos obras públicas que no deberían hacerse. Ayer vine con el coche y pasé por un barrio de aquí, que no se conocéis, que se llama Gamonal, ¿no? ¿Os suena de algo, no? Gamonal. Yo en ese libro cito Gamonal, Nantes, Stuttgart. Estáis a ese nivel, ¿no? Es decir, de 3 lugares donde se han parado determinados proyectos urbanísticos. Bien. Se ha parado en cierta medida la privatización de la sanidad, se han parado muchos desahucios, probablemente menos de los que había que haber parado, etc. Bueno, todo esto funciona bien.
Pero está fallando lo que podríamos llamar el soberano positivo, es decir, el soberano que ahora construye alternativas políticas, discursos políticos distintos, transformaciones políticas, reformas constitucionales, sociales, etcétera. Otro modelo de producción, ¿no? ¿Qué épocas aquellas en las que hablábamos de otro modelo de producción? ¿Qué hemos hecho? Nada, nada. ¿Qué vamos a hacer en el horizonte inmediato? Nada, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a un esquema que a esas élites de las que hablaba César les va bastante bien, que es un esquema, un mundo, una democracia en la cual cada uno de nosotros hace actos de resistencia puntuales, muy activos, además hay gente súper activa, ¿no? Pues que se manifiesta porque tiene en la pantalla de su ordenador la capacidad de dar con un clic hacer una acción concreta de apoyo a una causa, esto que se ha llamado el clictivismo, ¿no? Yo voy haciendo, pero todo eso no está inscrito en una estructura duradera de intervención. Entonces, si vamos a ese tipo de sociedad democrática en la cual hay pequeños microactos de resistencia política que en sí pueden ser fabulosos o no, porque también hay cosas absurdas, corremos el riesgo de que todo eso no tenga la coherencia que debería tener para que dé lugar a un cambio efectivo de la sociedad, ¿no? Yo creo que de alguna manera con esto estamos haciendo de la protesta algo irrelevante en beneficio de aquellos que quieren que las cosas no cambien. Manuel, querías intervenir. Me gustaría intervenir en la dirección de lo que ahora se estaba comentando, intentando hacer una pequeña referencia histórica que a lo mejor puede servir para, no sé, para ampliar el foco y que aparezcan términos, categorías que hasta ahora no han aparecido. Por ejemplo, todavía no hemos mencionado la palabra izquierda ni derecha, no la hemos mencionado. A lo mejor es curioso, es significativo, ¿no? Yo, si tuviera que resumir lo que a continuación quiero decir, diría que tengo la sensación de que estamos pagando la factura de todos los errores del siglo XX, entendiendo siglo XX a la manera de Hobsbawm, es decir, del XVII al año 90, ¿no? El siglo XX, así entendido, termina con la década neoliberal de Thatcher y Reagan, la desregulación de los mercados, la consecuente libre circulación de capitales, etcétera, 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 ¿no? Eso que a veces sumariamente llamamos el neoliberalismo en el que estamos. O si lo queréis decir desde el otro lado, la derrota del más formidable modelo o proyecto emancipador que había diseñado la humanidad en toda su historia. Por eso os decía antes que el capitalismo se ha quedado solo, ¿no? ¿Cuál es la mejor herencia que deja este siglo pasado? Pues junto con un profundo anhelo de democracia que hoy está interiorizado por todas las fuerzas políticas. Es decir, hoy probablemente cuanto más a la izquierda se está, más se reivindica la democracia, cosa que no ocurría, por cierto, hace un tiempo. Hace un tiempo, si desde la izquierda se hablaba de democracia, enseguida había alguien que puntualizaba, bueno, pero eso es democracia formal, o cosas así, ¿no? La democracia no era un anhelo, digamos, compartido, universalmente compartido, y desde luego ese magnífico invento europeo que es el estado del bienestar. Entonces, ¿qué le ha pasado a la izquierda? Bueno, el siglo XXI, es decir, la última década del siglo XX, alumbra, creo yo, el último proyecto de izquierdas presuntamente ya languideciente, ya medio vergonzante, que es la llamada tercera vía. Y la tercera vía, en el fondo, lo que aspiraba era a poder llevar a cabo una cierta redistribución de la riqueza, una pequeña redistribución, sin tocar las estructuras económicas, sin variar el modelo, etc. Aquí, entre nosotros, había responsables de izquierdas que en aquel momento decían, pero si se pueden bajar impuestos y ser de izquierdas. O sea, y yo recuerdo que me comentaban en gobiernos autonómicos de izquierda la teoría de la fuente. Es decir, que si se produce riqueza, al final es tanta la riqueza que incluso a los de abajo les cae algo. Claro, si esta es la lógica, el problema es que en el momento en que termina ese ciclo, digamos, tan eufórico, tan entusiasta, cuando entra la crisis económica y las administraciones, los gobiernos se encuentran casi de golpe con una bajada en su recaudación brutal,
no pueden atender a las demandas del estado del bienestar, no han querido hacer reformas fiscales profundas, etcétera, y empiezan los recortes, que sufren, como no, los sectores populares, que son los que más necesitan al estado del bienestar. ¿Por qué cuento todo esto? Porque también creo que es importante la forma en la que hoy se plantea la reclamación. Las reclamaciones por parte de los sectores que hoy son más activos, que probablemente son los sectores juveniles, ¿no? Hay un tipo de reclamaciones que se formulan no en términos de qué mal hemos estado, cuánto hemos tenido que padecer, sino más bien no cumplisteis con lo prometido, o queremos vivir como nuestros padres. Es decir, hay una generación que todavía alcanzó a poder disfrutar en España y en otros países, por cierto, porque el eslogan "queremos vivir como nuestros padres", si no recuerdo mal, surgió en París, si no recuerdo mal. Entonces es una generación que todavía pudo disfrutar de los beneficios de un incipiente en España estado del bienestar, educación pública gratuita, etcétera, etcétera, y que se ha encontrado bruscamente privada de todo eso. Y en ese sentido sus expectativas se han visto limitadas brutalmente. Creo que este contexto es importante, porque a lo mejor es una premisa que deberíamos tener en cuenta para lo que ahora comentaba Daniel. Es decir, la pregunta que nos podemos hacer, por enlazar con lo que estáis diciendo, es si en un momento determinado, ya sé que es economía ficción o política ficción o lo que sea, la economía, entre comillas, se reactivase, hubiese algún tipo de euforia económica, otra vez la teoría de la fuente pudiera funcionar, el estado del bienestar pudiera volver a defenderse, si no ha habido efectivamente una reideologización política de la sociedad, ¿qué nos pasaría? ¿Qué nos pasaría? ¿Cuál sería nuestro futuro? Porque a mí me hace gracia cuando escucho a algunas fuerzas políticas emergentes decir: el futuro es nuestro, el futuro es nuestro. Hemos venido para quedarnos, todos venimos para quedarnos, nadie se quiere ir, todos venimos para quedarnos. Pero la cuestión es, ¿de qué depende que nos quedemos? ¿De qué depende que nos quedemos? Y a mí me parece que esa nueva manera de entender y de vivir la política, por así decirlo, tan precaria, de vivir la política tan precariamente, hace que el futuro político, incluso el futuro político transformador, también sea muy precario. Gracias, Manuel. César, yo te he oído a veces decir que tenemos que tratar de ver qué elementos del presente nos pueden indicar o nos pueden ayudar a pensar cómo construir un futuro mejor y más justo. ¿Cuáles serían esos? ¿Dónde ves tú esos síntomas que podrían ser más esperanzadores en el momento presente? Bueno, coincido bastante con lo que han planteado Daniel y Manuel, ¿no? Me alegra además que Manuel mencione el asunto de la fiscalidad, porque cuando se habla de pérdida de soberanía muchas veces parece que es una cosa extremadamente abstracta, ¿no?, que discutimos en filosofía política. Pérdida de soberanía es que las empresas del IBEX 35 paguen un 7% de impuestos, mientras imagino que todos ustedes andarán por encima del 20%, ¿no? Entonces, eso es pérdida de soberanía, eso es lo que significa en última instancia, ¿no? Algo que se puede contar casi, ¿no? Se puede contar, pues eso significa que hay menos dinero y capacidad para hacer lo que queramos hacer con ellos, centros culturales, hospitales o lo que sea, o quedárnoslo, ¿no? Pero en cualquier caso, para tomar decisiones hay menos margen de maniobra, ¿no? Y estoy de acuerdo que en el ciclo político que estamos viviendo, estoy de acuerdo, Daniel, hay limitaciones estructurales importantes en las formas en las que se está planteando las alternativas. Desde mi punto de vista, la principal limitación tiene que ver con el sujeto del cambio, quién es el sujeto colectivo de ese cambio que se está proponiendo, ¿no? Y creo que se visibiliza muy bien esto si se entiende que el 15M y todo lo que ha venido después se ha quedado a las puertas de los centros de trabajo. No ha alterado en absoluto los centros de trabajo, no ha intervenido para nada en el entorno laboral, ¿no? La política institucional ha saltado por los aires, ¿no? Se ha transformado radicalmente. Pues la portavoz de la PA es alcaldesa de Barcelona, ¿no? Si alguien se hubiese quedado en coma en 2006 y despierta hoy, pues alucinaría, ¿no? En cambio, el entorno laboral está, simplemente sigue con la inercia, ¿no?, de pérdida de derechos, precarización,
hay más paro, es verdad, pero bueno, digamos que sigues básicamente igual. No hay un ciclo de protestas similar ni de indignación en el ámbito laboral y muchísimo menos de organización y de planteamiento de alternativas. Digo esto porque, quiero decir, cuando hablamos del estado de bienestar, y estoy de acuerdo, ¿no? Como uno de los grandes pasos emancipatorios de nuestra historia, al menos reciente, creo que a veces olvidamos quién fue el sujeto histórico que impulsó ese cambio, ¿no? Fueron las clases trabajadoras. No fue un consenso global, ¿no? De, bueno, vamos a sentarnos todos a reflexionar. No, eso yo creo que no es verdad, o no es del todo verdad, ¿no? Fue impulsado en buena medida por sindicatos y partidos con una profunda base de clase. Eso es, desde luego, lo que no tenemos hoy. Desde luego, plantear que van a reaparecer los partidos de clase tradicionales es irreal y seguramente ni siquiera muy deseable. Pero que de alguna manera necesitamos urgentemente anclar las transformaciones políticas que se están proponiendo con las condiciones de vida materiales, ¿no?, en las que nos movemos, yo creo que eso es, en fin, absolutamente necesario e ineludible, ¿no? Condiciones materiales relacionadas con el trabajo asalariado y condiciones materiales relacionadas con el trabajo reproductivo, con el trabajo de cuidados. No se tienen por qué limitar ya, ¿no?, como en las tradiciones obreristas clásicas, al trabajo asalariado. No, yo creo que hay que entenderlo en un sentido mucho más amplio, pero en cualquier caso con las condiciones materiales de vida. Mientras no consigamos intervenir en ese ámbito, es verdad, ¿no?, se dan desde luego lo que propongamos. Bueno, pues eso, una sucesión, ¿no?, de gritos más o menos enfurecidos, pero que difícilmente dará lugar a un nuevo modelo de sociedad, ¿no? Y coincido de nuevo con Manuel y con Daniel, es realmente lo que muchas veces he hecho en falta en este ciclo, ¿no? No algo meramente estables en el tiempo. Entonces, al hacer la crítica no estamos también utilizando esa lógica de que las transformaciones deben ser inmediatas y estructurales. Sí, yo creo que sí, efectivamente. Yo coincido con el planteamiento de Daniel, ¿no? Realmente cuando nos preguntamos por lo nuevo, yo soy muy conservador, ¿no? Entonces siempre que me hablan de grandes novedades y tal, me da cierta grima, ¿no? Y más en política. La verdad es que me da la sensación siempre de que soy como ese conservador de que no hay nada nuevo, ¿no? De que casi todo está inventado, ese conservador metafísico, ¿no? Pero aún así, lo que comentaba Daniel me parece muy sensato, ¿no? O sea, cómo hemos cambiado para necesitar lo nuevo, para necesitar nombrar lo que está pasando en términos de novedad, cuando seguramente no sea del todo cierto, o sea, solo un poco cierto, ¿no? Y sospecho que eso tiene que ver justamente con esa reivindicación de la democracia de la que hablaba antes Manuel, de esa necesidad de democracia. Que yo creo que eso, en las épocas en las que pasa eso, en las épocas políticas en las que se da esa necesidad de expandir los límites de la soberanía política, siempre se da esa efervescencia, ¿no? Esa sensación de novedad, de estar, ¿no?, como contaba Walter Benjamin, citando a un testigo de la Revolución Francesa, ¿no?, de disparar a los relojes, ¿no?, para parar el tiempo, para significar que ha habido un cambio drástico. Así que yo creo que es más un síntoma del momento político que estamos viviendo, por supuesto muy contaminado por la lógica del espectáculo, no me cabe la menor duda, ¿no? Pero me parece que también tiene una cierta dimensión positiva, ¿no? La democracia siempre es un escándalo, ¿verdad? O sea, esa idea de que no son los que más saben, los expertos o los nobles o los buenos de corazón los que nos deben gobernar, sino que nos tenemos que gobernar entre todos, ¿no? A base de una mera acumulación de opiniones individuales, sino deliberando. Es escandalosa, es una locura. Y yo creo que esa locura, cuando somos colectivamente conscientes de ella, siempre nos da una sensación de eso, de efervescencia, de novedad, de que estamos dando un paso completamente adánico, ¿verdad?, en la historia, cuando no es verdad, no es cierto. Pero bueno, yo creo que eso también tiene valores positivos. Pero, como señalabas, Marcos, eso tiene también algunas limitaciones muy importantes, porque una cosa es ese impulso, ¿no?, esa efervescencia un poco sentimental, y otra cosa es ponerse manos a la obra a construir institucionalidad. Y los procesos deliberativos complejos, sobre todo cuando son innovadores, requieren tejidos políticos frondosos. Es así, ¿no? Tejidos políticos tupidos. Yo suelo decir que la gran victoria del neoliberalismo en España no fue tanto
fomentar los beneficios de unas élites, ¿no? Conseguir que unas cuantas personas sean muy, muy ricas. Eso se puede hacer de muchas maneras, con el narcotráfico, yo qué sé, de muchas maneras, ¿no? El gran triunfo del neoliberalismo fue dejar en España una sociedad civil anémica, completamente anémica, con tasas de asociacionismo ridículas, con tasas de sindicación obscenamente bajas, ¿no? Yo creo que eso de nuevo son síntomas, no porque haya mucho asociacionismo va a haber necesariamente una sociedad política muy activa, son síntomas, pero creo que son síntomas de una realidad. Revertir eso, construir comunidades políticas, sociedad civil poderosa, capaz de deliberar, es un proceso muy lento. Destruir es muy fácil, construir es muy difícil, ¿no? Destruir a través del consumismo una sociedad es un proceso muy explosivo. En cambio, los procesos de construcción políticas, ¿no? de redes de intervención democrática es extremadamente difícil. Y yo creo que en el entorno municipal, de las experiencias municipalistas que está intentando implementar procesos de democratización y de participación, se están enfrentando a esta limitación. Construir esa capacidad deliberativa, esas redes de intervención, es un proceso que seguramente llevará décadas. Entonces, es verdad, ¿no? que hay la propia lógica acelerada, ¿no? del discurso de lo nuevo, de la irrupción de nuevos agentes políticos, contrasta con las condiciones, en este caso no materiales, sino sociales, de la transformación política, ¿no?